Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Hermanos, quiero hablar un poco acerca de los hijos de Dios, pero en diferentes planos, y hacer una diferencia de ciertos asuntos que el Señor habla por las Escrituras. Por las Escrituras tú encuentras que Dios tiene un hijo, el unigénito del Padre. Pero por las Escrituras tú encuentras que Dios también le llama a ciertas criaturas que Él creó los hijos de Dios, o la reunión de los hijos de Dios, que no son el hijo de Dios, sino son criaturas creadas. Pero además tú encuentras que el Señor también le llama a algunos que han sido hechos por la fe hijos de Dios. Y además de entre los que son ya hijos por la fe, hay algunos que por causa de que vencieron y van a heredar, son llamados los hijos de Dios en el milenio. Entonces tú miras que es un asunto que se ve en varios planos. Entonces quiero comenzar a hacer diferencia y a estudiarlo juntos por la palabra, ¿amén? Aunque daría para cada tema profundizar bastante, por lo menos hacer diferencia nos va a guardar de caer en ciertos errores y falsas doctrinas en las que ha caído el cristianismo hoy en día, y también nos permite considerar algunos asuntos que son fundamentales de nuestra fe. Entonces hoy vamos a hablar que sí, Dios tiene muchos hijos en varios aspectos, pero hay uno que Él llama el primogénito o el unigénito del Padre. Entonces vamos a hablar del primogénito y el unigénito del Padre y de la diferencia de aquel hijo con el resto de criaturas a las que Dios considera sus hijos. Amén. Entonces vamos a comenzar con un pasaje ahí en Proverbios 30, verso 1, donde ya desde el Antiguo Testamento había como esa inclinación por el Espíritu de comenzarnos a hablar del Hijo de Dios, porque tú notas que en el Nuevo Testamento ya la revelación es muy clara. El Señor le dice a Pedro, Pedro, bueno, ¿qué dice la gente que soy yo? No, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que... Bueno, ¿y qué dices tú? Y Pedro, por una revelación del Padre, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y esta es la roca sobre la cual yo voy a edificar mi iglesia. Entonces, la revelación del Hijo es el fundamento de nuestra fe. En este asunto están las verdades absolutas, ortodoxas de la iglesia, y también en este asunto están las falsas herejías y los errores. Entonces nosotros debemos ser claros en este asunto y trazar el tema con mucha delicadeza, porque es ahí donde tú notas que las sectas se desviaron y es ahí donde tú notas que algunos que se dicen hermanos han tergiversado ciertos asuntos. Entonces nosotros debemos tener claridad. Pero ya desde el Antiguo Testamento había un anuncio, hay un salmo que le dice Dios a los hombres, adoren al Hijo. ¿Cuál Hijo? Sí, pero en ese tiempo ni se sabía cuál era el Hijo. Claro, ya cuando Pedro ve, y nosotros ya tenemos esa revelación porque es el fundamento de la iglesia. Pero vamos a leer primero unas palabras que decían los hombres antiguamente, que son bastante misteriosas, pero que ya nos comienzan a despertar para entender un poco el asunto. Entonces vamos a leer las palabras de Agur. En el verso 1 dice, palabras de Agur, hijo de Jaquec, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Este era un hombre como tosco, como no entiendo el conocimiento, soy rudo, pero él comienza a hacer unas preguntas bien interesantes. Mira lo que pregunta este hombre. ¿Quién subió al cielo y descendió? Y usted nota que Pablo usa ese lenguaje en Romanos. ¿Será que para ser salvos tenemos que subir al cielo? ¿Tenemos que atravesar el mar? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Quién está detrás de toda la creación? ¿Quién arregló la creación? Y esa es una gran pregunta, porque los científicos, pero ¿cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Pero detrás de ese cómo hay un quién. Pero bueno, la pregunta es interesante, pero más interesante la que sigue, hermano. Mira lo que dice. Y el nombre de su hijo, ¿sí sabes? Este hombre en ese momento decía, ¿quién? ¿Cómo? ¿Y cómo se llamará su hijo?
¿Cuál es su Hijo? Ya vemos por el Nuevo Testamento que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando se habla del Señor Jesucristo, se dice una palabra que solo se le atribuye a Él, que es la palabra unigénito. En el Evangelio de Juan es usada Juan 5 veces para referirse al Señor Jesucristo, y la palabra en el griego es monogenes, que significa único nacido, único engendrado, único del tipo. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque sí, Dios tiene muchos hijos en cuanto a su creación, pero en cuanto a su engendrar solo hay uno que es su amado Hijo. Entonces vamos a entender la diferencia del Hijo como el único, como el unigénito del Padre, en diferencia a nosotros como hijos por la fe y a otras criaturas como hijos porque han sido creados. Entonces vamos a leer varios pasajes. En estos asuntos tenemos que ir ahí verso por verso, porque los errores a veces se encuentran cuando nos salimos de algunos pasajes de las Escrituras. Entonces vamos a leer Hebreos 1 y después vamos a volver a Proverbios 8. Hebreos 1 tal vez es uno de los libros más profundos de las Escrituras. De verdad que es un puente donde el Señor está sacando a los judíos de toda su religión, pero los está llevando es a Cristo. Y nosotros debemos conocer a Cristo, conocer en el cual hemos creído. Y aquí el Padre comienza a hablarnos de su Hijo y de la relación que Él tiene con ese Hijo. Y mira lo que dice en Hebreos 1, verso 5. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? O sea, esto que Él le va a decir a su Hijo, no se lo dijo a un ángel. Y esto comienza a mostrarnos que el Hijo al cual le va a hablar no es un ángel tampoco. Porque ese es uno de los errores de algunas sectas. Jesucristo es Miguel, Gabriel, y comienzan a relacionarlo con ciertos ángeles. Pero ya el autor comienza a mostrarnos que esto que Él le dice a su Hijo, no se lo dice ni siquiera a los ángeles. Que como vamos a ver otro día, si el Señor lo permite, a los ángeles Él también los llama hijos de Dios. Pero en relación, cuando Él pone a su Hijo, Él es el único, el unigénito. Y mira qué es lo que Él no le dice a los ángeles. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y eso es monogenes, único engendrado. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Entonces mira lo que el Señor le dice a su hijo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces ahí comenzamos a entrar en uno de los asuntos misteriosos acerca de la revelación del Hijo. Misterioso en el sentido de que es una revelación de Dios por el Padre por las Escrituras. ¿En qué sentido el Padre dice yo te he engendrado hoy? ¿Será que hubo un momento en la creación en la cual el Padre decide engendrar a su Hijo? ¿Será que podemos poner al Hijo en el plano de la creación o antes de la creación? ¿De qué está hablando este pasaje? Entonces, siempre que nosotros en las Escrituras nos encontramos con un pasaje difícil, tenemos que ir a otras Escrituras que nos aclaren este pasaje, porque la suma de la palabra es verdad. Y los pasajes difíciles de entender son aclarados por otros pasajes donde se despliega el asunto, ¿sí? Como cuando usted hace clic, hay un pasaje que de pronto es misterioso, pero usted le hace clic y aparecen otros pasajes donde se explica lo que se dice ahí. Entonces vamos a leer uno de esos pasajes donde se nos habla del engendrar de Dios a su Hijo y se nos aclara ciertos asuntos. Porque si nosotros hablamos de engendrado hoy y lo incluimos en el tiempo, estamos hablando de que Jesucristo es una creación. Y si es una creación, no es Dios. Entonces debemos entender, porque muchas veces los testigos de Jehová, los musulmanes usan estos pasajes para decirnos que Cristo fue creado. Entonces nosotros debemos entender, y ahorita lo vamos a explicar, que Jesucristo es engendrado, mas no creado. Esa es una de las conclusiones grandes que ha llegado la Iglesia acerca del Hijo, pero vamos a entenderla por las Escrituras. Entonces, como les decía, ahora vamos a Proverbios 8, verso 22. Todos los estudiosos de las Escrituras, al llegar a Proverbios 8 y mirar el lenguaje como habla la sabiduría, claramente ahí la sabiduría no es un conjunto de pensamientos, sino es una persona. Y Pablo nos dice en 1 Corintios que Cristo, sabiduría y poder de Dios. Entonces cuando la sabiduría está hablando en primera persona acá, es porque es una persona.
Y por los otros pasajes nos damos que esa persona es el Hijo de Dios. Y que a esta sabiduría se le habla como se habla en Hebreos. Entonces vamos a entender un poco ese engendrar hoy. Y dice, Proverbios 8, desde el verso 22. Jehová me poseía en el principio. Siempre que tú encuentras esa frase en el principio, se nos habla cuando Dios en el tiempo o cuando Dios crea el tiempo y el espacio y comienza a hacer todas las cosas. Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces hubo un momento que Dios, el Dios eterno, el Dios inmutable, comienza a crear. Ese es el principio. Pero comienza a hablar la sabiduría que en el principio ya me poseía. O sea, antes del principio Jehová estaba y estaba con su sabiduría. ¿Y por qué es importante aclarar esto? Porque ahí comienza a mostrarnos y a darnos destellos de algo que se nos va a aclarar más adelante, que Cristo estaba aún antes de la creación de todas las cosas. Entonces ese engendrar de Hebreos 1.8, ese hoy de Hebreos 1.8 es antes del tiempo. Y es importante, ¿por qué? Porque eso nos muestra que Cristo existía antes de la creación. Y eso solo se le puede atribuir a Dios mismo. Entonces vamos a entenderlo. Entonces dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. O sea, el Señor comenzó a hacer todas las cosas, pero cuando comienza a hacer todas las cosas, su sabiduría estaba con Él. Es más, ahorita vamos a leer que no solo estaba con Él, sino que por Él y en Él fueron hechas todas las cosas. Entonces tú dices, bueno, entonces ¿cuál es ese engendrar de hoy? Ese engendrar de hoy, como lo vamos a mirar más adelante, no es en el tiempo. Porque cuando tú miras al Padre y al Hijo, eternamente existían. Mira el siguiente verso. Eternamente. Y esas son palabras que solo se le pueden atribuir a Dios mismo. Hay cosas, y esto lo vamos a aclarar porque es importante con lo que vamos a mirar más adelante. Hay cosas en teología que se han llamado por un pasaje ahí en Hebreos, que vamos a leer también más adelante, que se llaman los atributos no comunicables de Dios. ¿Qué son los atributos no comunicables de Dios? Es todo aquello que compone el ser de Dios y es exclusivo de Dios mismo. ¿Cómo qué? Dios es el único que es omnisciente. Él es el único que conoce todas las cosas, presente, pasado y futuro. Él, delante de Él no hay nada oculto, ni pensamiento, ni Él todo lo sabe. Él es eterno, Él no tuvo comienzo ni tuvo fin. Él es inmutable, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso solo le corresponde al ser divino, ¿sí? Al Dios que creemos en la Biblia, Él es así. Y en cuanto a sus criaturas, ninguna de sus criaturas es así. Porque todas sus criaturas son creadas, limitadas, ¿sí? Con ciertos destellos de sabiduría, pero dados por Dios mismo. En cambio, Él es la sabiduría. ¿Por qué estamos hablando de esto? Por lo que vamos a seguir leyendo. Entonces dice, eternamente. Y esa es una palabra que solo se le puede atribuir a Dios. Todas las cosas, visibles o invisibles, sean principados, sean dominios, sean potestades, llegaron a existir en algún momento del tiempo. Pero aquí la sabiduría se nos habla como aquella que ha existido eternamente. Y no solo que ha existido eternamente, sino que eternamente ha tenido el principado. Y eso era lo que Cristo oraba. Cuando Cristo iba a la cruz decía, Padre, glorifícame. Pero mira esta frase tan interesante. Con aquella gloria que tuve antes de todas las cosas. O sea que el Hijo no existió, no llegó a existir en el vientre de María. Él existía antes de todas las cosas. Y antes de todas las cosas ya tenía un lugar privilegiado en el corazón del Padre. Ya tenía el principado. Ya era la delicia del Padre. Ya había hecho el Padre en su corazón, planeado y planificado todo para que su Hijo fuera sentado en el medio de todas las cosas y fuera adorado. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros leemos en Hebreos que yo te he engendrado hoy, ese hoy no lo podemos poner en el tiempo porque el Hijo siempre ha existido. Entonces, ¿cuál es ese hoy? ¿O de qué nos habla yo te he engendrado hoy? Entonces,
Bueno, vamos a tratar, el Señor nos dé gracia para explicarlo. Hermanos, nosotros decimos que Cristo es la sabiduría de Dios, ¿sí? Entonces podemos decir que la sabiduría es todo el conocimiento, todo lo que Él es. Cuando Él se conoce, porque Él sí se conoce perfectamente, yo soy el que soy. En un acto que no comienza en el tiempo porque Él conoce todas las cosas siempre y a sí mismo. Entonces, Él al verse a sí mismo, emana de sí mismo una gloria. Algo en lo que Él se siente plenamente identificado. Una imagen suya perfecta de lo que Él es. Cuando Él la ve reflejado en ella, siendo ella misma el puro resplandor de su gloria, Él ama esa gloria. Pero esa gloria no es una luz, no es un destello. Es una persona que siempre ha existido con el Padre, siendo el reflejo de lo que el Padre mismo es y representándolo perfectamente. El verbo, la sabiduría, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Ese es su Hijo. Entonces, si yo digo que el Padre en algún momento llegó a reflejar una gloria o en algún momento expresó su sabiduría y lo pongo en el tiempo, yo estaría diciendo que el Padre en algún momento no era sabio. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? O que el Padre en algún momento no era glorioso. Entonces, ese acto no es un acto en el tiempo, sino es un acto en la subsistencia de Dios. Dios siempre ha sido el Padre. Y Dios siempre ha tenido un Hijo, porque esa gloria que es su Hijo, esa imagen que es su Hijo, siempre lo ha acompañado eternamente y siempre el Padre ha creado todas las cosas para su Hijo. Y cuando tú comienzas a ver esto, tú haces una gran diferencia entre el Hijo de Dios. Dios solo tiene un Hijo, el unigénito. El resto de criaturas llegamos a existir. Y llegamos a existir con la intención de ser puestos a los pies de aquel que el Padre siempre ha tenido. Mira cómo más adelante comienza a aclarársenos estos asuntos. Eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Y por eso decíamos ahorita, engendrada, pero no creada. Porque creada sería que comenzó a existir en el tiempo. Engendrada en cuanto a que ha subsistido eternamente con el Padre y siendo expresada por el mismo Padre. Y dice, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. O sea, antes de la creación. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Por eso decimos que la sabiduría habla como una persona, porque usa el pronombre personal yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo, ordenándolo todo. Y mira esta frase tan preciosa. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Hermanos, nosotros debemos entender unas frases bien importantes que dice la Biblia. La Biblia dice que nuestro Señor es inmutable. ¿Qué es eso? Que en Dios nunca ha habido una variación ni un cambio. Mira cómo lo dice, podemos leerlo en Santiago. Santiago 1, verso 17. Y este asunto es bien importante relacionado con lo que estamos viendo. Santiago 1, verso 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces mira, porque aquí comenzamos a cortar cabezas de serpientes. ¿Qué dicen los Jesúsolos? Que el Padre era y se hizo el Hijo y después se hizo el Espíritu.
No, eso no dice la Biblia. En la Biblia dice que no hay sombra de variación. O sea, Él no cambia. Él existió, el Padre existió eternamente, pero no solo. Existió con su Hijo. Con Él estaba yo. Y su Hijo decidió venir y murió y ascendió. Y envió a otro. ¿Cuál otro? El Espíritu, y mira esta frase, el Espíritu eterno. O sea que estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu. Y no fue que hubo una mudanza en ellos. Porque si Dios mudara, dejaría de ser Dios. En Él no hay sombra de variación. ¿Sí lo estamos entendiendo? Vamos a leer otros pasajes. Y eso que se dice del Padre también Hebreos lo dice. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sí, Él se hizo hombre y murió por los hombres. Pero ahorita vamos a leer que Pablo dice, pero Él es Dios sobre todas las cosas. O sea, es el mismo, Él hoy. Y como el Hijo de Dios, ningún otro hombre, hermano, ni ningún otro ángel. Dios al único que habla, que dice, que revela, que nos muestra, que participa de su misma esencia, o sea que es Dios mismo, es su Hijo Jesucristo. De resto son criaturas creadas. Y esto es importante, ¿por qué, hermano? Porque hoy en día el cristianismo hay unos pastores que dicen que si somos hijos de Dios, entonces somos dioses. ¿Sí? Pero Dios solo hay uno, hermano. Entonces vamos a aclarar esas cosas porque por causa de esas herejías y porque se ha hecho mucho daño en muchos lugares con estos asuntos, es bueno que nosotros hagamos esa diferencia por la palabra y que lo entendamos por las Escrituras, que yo me pueda parar y abrir la Biblia y mostrar qué es lo que dice la palabra en relación a estos asuntos, ¿amén? Entonces vamos a volver a Hebreos, que es el pasaje clave sobre el cual estamos hablando. Hebreos capítulo 1 y vamos a hablar desde el verso 2. Dios ha hablado muchas veces y ahora dice el autor, Hebreos 1:2, y dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, como hablamos ahorita, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y esa palabra es bien importante, hermanos, sustancia en el griego, hipóstasis. Como les decía ahorita, hay algo que es la esencia de Dios o los atributos incomunicables de Dios. Lo que compone el ser de Dios, esa es su sustancia. Lo que Él es, solo como decíamos, solo Él es eterno, solo Él es todopoderoso, solo Él es omnisciente, solo Él es inmutable. Ese es su ser. Y aquí se nos comienza a decir que Cristo es la imagen misma de su sustancia. O sea que el Hijo, aun siendo el resplandor de su gloria, la imagen del Dios invisible, participa de todo lo que es el ser divino. ¿Qué es eso? Que así como el Padre es eterno, el Hijo es eterno. Que así como el Padre es omnisciente, el Hijo es omnisciente. No un 99%, no un 95%, sino es la imagen misma. Mira cómo lo dice Pablo en Colosenses. La imagen misma de su sustancia. Estos versos cortan y van cortando cabezas. Porque tú lees aún la versión de los testigos de Jehová y dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era un Dios con D pequeña. Entonces ellos comienzan a decirnos que hay un Dios grande que es el Padre y hay un Dios chico que es el Dios, el Hijo. Pero es una herejía, porque el Hijo participa de lo mismo que es el Padre, la imagen misma de su hipóstasis, de su esencia, de su naturaleza. Mira cómo lo dice Pablo, Colosenses 2:8. Mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, en el Hijo, en el Verbo, en la sabiduría, en la imagen del Dios invisible, habita corporalmente la mitad de la plenitud. El 75
No, mira hermano, toda la plenitud de la deidad. Entonces cuando hablamos de que Dios tiene un hijo, sí, Él es el hijo, pero Él participa de todo lo que Él es el Padre, siendo Dios mismo, siendo eternamente con el Padre. Filipenses 2, verso 5. Estos pasajes uno los debería subrayar en su Biblia, hermano. Y más en cuanto a todas las herejías que que atacan la persona del Señor Jesús. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, pero ahí no queda el asunto, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrar. O sea, Él no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó. Y ese despojó no quiere decir que dejó de ser. Porque acuérdese, Dios no cambia. Él es el mismo. En vez de despojarse en el sentido de dejar de ser, Él lo que hizo fue asumir una nueva naturaleza. O sea, en vez de quitar, lo que hizo fue ¿qué? Sumar. Toma la decisión de hacerse hombre. Y vive como hombre y muere como hombre y resucita y es glorificado como hombre, pero aunque hace eso como hombre añadiendo a su naturaleza divina la naturaleza humana, porque Él es verdadero Dios, pero también después de su encarnación es verdadero hombre. ¿Sí? Por eso es que a veces se confunden los testigos de Jehová cuando leen unos pasajes. Bueno, pero si Él es Dios y si Él es igual al Padre, ¿por qué dice mi Padre es mayor que yo? Entonces tú entiendes cuando lees Filipenses, porque Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre y como hombre se humilló. ¿Por qué? Porque venía a cumplir un objetivo. ¿Cuál objetivo? La redención de nosotros. Y en cuanto a hombre se humilló. Pero mira lo que dice Pablo en Romanos 8, Romanos 9. Romanos 9. Vamos de verso en verso. Dice Romanos 9, hablando de Israel y de los privilegios que tuvo Israel como nación, mira lo que se dice, de quienes, Romanos 9, verso 5, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, 9, verso 5, y de los cuales según la carne vino Cristo, o sea, se hizo hombre. Pero dice Pablo, sí, se hizo hombre. Y eso es una gran y tremenda verdad. Imagínate, Dios se hizo hombre. Pero aunque se hizo hombre, mira cómo dice Pablo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Sí, se hizo hombre, pero no dejó de ser Dios. Es Dios sobre todas las cosas. Juan lo resume en esto, y el mismo Juan dice, y se encarnó. Pero Juan dice, en el principio era el verbo, o sea, ya existía. Y estaba con el Padre. Entonces ahí comienza a quitarle la cabeza a los unitarios. No que el Padre se hizo el Hijo, porque el Hijo siempre estuvo con el Padre. Y el Verbo era Dios. Sí se encarnó, pero era Dios. Y ahora Pablo nos dice, y sigue siendo Dios sobre todas las cosas. Ahora volvemos a Hebreos 1:5 y vamos a leer todo el pasaje completo que es preciosísimo, hermano. Entonces, Dios tiene muchos hijos, pero hay uno que lo ha acompañado eternamente. Que es Dios con Él, que participa de lo que Él es y lo expresa perfectamente como Él es. Que no es creado, sí es engendrado, pero en la manera como ha subsistido con el Padre. Que no llegó a ser, sino que siempre ha sido el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que se hizo hombre, pero es Dios sobre todas las cosas. ¿Y porque nosotros vamos a comenzar a hablar de los hijos de Dios? Pero en cuanto a la esencia divina, Dios solo tiene un hijo. Porque hay unos predicadores que usan este lenguaje, y es un lenguaje que solo se le puede atribuir al Hijo. Ellos dicen así, si un hombre tiene un hijo, ¿qué va a hacer el hijo? Pues otro hombre, ¿cierto? Si un perro tiene un hijo, ¿qué va a hacer? Es un perrito. Si un gato tiene un hijo, ¿qué va a hacer? Pues un gato. Entonces le dicen a los cristianos para engañarlos. Si Dios tiene hijos, ¿qué van a hacer? Entonces, ¿sí ves el engaño?
pues entonces somos pequeños dioses. Y esa es la manera como hablaba la serpiente. Seréis como dioses. Entonces tú notas que aún el recobro, hermano, cuando habla de esta manera, habla de una manera bien serpentina. Pero cuando hablamos del Hijo, sí se puede decir eso, del unigénito. Si Dios tiene un Hijo, ¿qué es? Es Dios mismo. Pero solo se le puede atribuir eso al Hijo. De resto somos hijos en el sentido de que nacimos de nuevo por el Espíritu. Hombres redimidos, pero que no van a dejar de ser hombres. En cambio, el Hijo, mira lo que el Padre dice. Estos pasajes son preciosos. Nosotros comenzamos ahí en el 5, volvamos a leer y de ahí para abajo. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Saben qué decía, hermanos? Que Dios decía en el Antiguo Testamento, al Señor tu Dios, a Él solo adorará. ¿Por qué aquel Dios celoso que no comparte su gloria con nadie, manda a adorar a su Hijo? Porque Él considera a su Hijo Dios mismo. Hermano, y más adelante vamos a oír que el mismo Padre le dice al Hijo, tu trono, Dios. El Padre considera a su Hijo Dios y manda que toda criatura le adore. Mira lo tremendo, una vez iba Juan en Apocalipsis y vio un tremendo ángel y se le botó a adorarle. Y el ángel le dije, párate porque yo soy un consiervo tuyo, solo al Señor adorarás. Dios solo permite su adoración a sí mismo. Pero cuando tú entras en el seno del ser de Dios, tú ves que el Padre ha querido engrandecer a su Hijo. Y a Él manda a adorar, no solo a los ángeles. Dice las Escrituras que le dio un nombre sobre todo nombre para que toda rodilla se doble y confiese que Jesucristo es el Señor. El Padre engrandeció y le dio el primer lugar a su Hijo. Por lo que Él es y por lo que hizo en la redención. Y mira lo que sigue diciendo. Ciertamente de los ángeles dice, o sea, Dios habla del Hijo, pero también habla de los ángeles. Pero hay una gran diferencia entre lo que el Padre dice de los ángeles y lo que el Padre dice del Hijo. Mire lo que dice de los ángeles. El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Así los llama, los salmos hablan así de los ángeles. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. O sea, el Padre le dice al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿Saben qué significa eso? Eternamente. ¿Por qué? Como decía la sabiduría, comenzamos a sumar la palabra, eternamente tú el principado. Eso no lo dice solo la sabiduría, el Padre se lo dice al Hijo, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió el Dios tuyo. O sea, el Padre hablándole al Hijo y ungiendo al Hijo. ¿Se acuerdan? Miren, hermanos, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, solo se escucha la voz de Dios 3 veces. Y las tres veces dice esto. Este es mi Hijo amado. A Él, sí, y solo en Él tengo contentamiento. A Él oí. ¿Y saben cuándo también se ve esa unción? Dice Juan, cuando estaba bautizando al Hijo, que escuchó una voz del cielo, lo que estamos diciendo, y el Espíritu que descendió en forma de paloma sobre el Hijo. El unigénito, el primogénito. Por lo cual te ungió el Dios tuyo, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, y ahí vemos el trabajo del verbo en la creación, o del Hijo de la sabiduría en la creación. En el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán,
mas tú permaneces. Inmutabilidad. Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, no es que el Hijo llegó a existir, como estamos diciendo, eternamente ha existido. Y tus años no acabarán, porque Dios es eterno, no tiene principio de días ni fin. Hasta que ponga, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Otro pasaje, Colosenses 1, verso 15. Estos son los pasajes más gruesos, más sustanciosos, más claros y más concretos en revelación acerca de quién es el Señor Jesucristo. Porque la Biblia no solo, y en el Nuevo Testamento, no solo se nos habla de lo que Él hizo, sino de lo que Él es. Amén. Colosenses 1:15. Dice, hablando del Cristo, del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Un día un testigo de Jehová me dijo, pero si ve ahí, dice que Él es el primero de toda creación. O sea, Él fue el primer creado. Pero cuando tú vas a mirar adelante, como leíamos en Proverbios, Él es antes de toda creación. Antes de esto, antes de esto, antes de esto, antes de esto. ¿Primogénito en qué sentido? En que tiene el primer lugar en la creación. O la preeminencia en la creación. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado, y ahí podemos, cuando decimos todo fue creado, tenemos que sacarlo a la creación, ¿no? O sea, Él no fue el primer creado, todo fue creado por Él. Y dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Pablo como que el Espíritu lo guió para aclarar el asunto. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el primogénito, el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Entonces, hermanos, Dios tiene muchos hijos, pero Dios tiene un hijo, el primogénito, el unigénito, el que es Dios mismo con Él, el que eternamente ha existido, por el cual fueron todas las cosas creadas y el que tiene la preeminencia en la creación. Esto es tan importante que cualquier persona que diga que cree en Jesús, pero niegue que Él es Dios mismo, no es hijo de Dios, dice la palabra. Esta es la esencia, el fundamento de nuestra predicación. No solo hablamos de lo que Cristo hizo en la cruz, sino hablamos de quién es Él. Cualquiera que niegue que Él es hijo de Dios, el hijo de Dios, no es creyente. Mira cómo lo dice Juan, y vamos terminando con estos pasajes. Juan 20, verso 30. Y uno dice, a nosotros nos importan los milagros, a quién se le hizo el milagro, las señales, pero mira lo que dice Juan en relación a todo lo que se escribió en los 4 evangelios, en relación a todo lo que Cristo hizo y lo que enseñó y lo que mostró. Juan 20:30, esta es la conclusión del libro, el objetivo del libro. ¿Para qué fue escrito el libro? Juan 20, verso 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito. ¿Para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y primera de Juan, capítulo 5,
Juan lo afirma y reafirma esto que acaba de decir. Primera de Juan 5, verso 9. Que tú podrías leer toda la epístola de Juan y él siempre está tratando con eso, siempre está tratando con eso. Primera de Juan 5, verso 9. Dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Y nosotros acabamos de leer las propias palabras de Dios acerca de su Hijo, ¿no? Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Mira lo que dice, esto es lo que Dios ha dicho acerca de su Hijo. Y el que no recibe al Hijo, no recibe al Padre. Mira que muchas de las grandes religiones creen en el Padre. Los musulmanes creen en el Padre. Es más, creen que Jesucristo es uno de los grandes profetas. Pero cuando tú les dices que Él es el Hijo de Dios, te dicen, no, Dios no tiene un hijo. Entonces mira, hace poco, voy a poner en estos días, cuando llego a Bogotá, un testimonio de un musulmán que enseñaba en una universidad musulmana y el hombre decía, Dios no puede tener un hijo. Y mira cómo razonan los musulmanes. Porque para Dios tener hijo necesita una esposa. Entonces, como Dios no tiene esposa, no puede tener hijo. Entonces, Dios no tiene un hijo. Entonces, él un día comenzó a leer el Corán. Entonces, comenzó a hacer la comparación entre Mahoma y Jesús. Y él comenzó a darse cuenta que aún el Corán, hermano, habla más de Jesús. Habla de que Jesús nació de un milagro de María. De Mahoma no se dice ni cómo llamó la mamá. Es más, en el Corán no se habla de ninguna otra mujer, pero sí se habla de la mamá de Jesús. Se dice muchos milagros que hizo Jesús. De Mahoma se dice que no hizo milagros. Se dice que Jesús ascendió al cielo y que volverá. Entonces cuando él comenzó a leer eso, decía, pero oiga, ¿por qué se habla más de Jesús que de Mahoma? Mira lo curioso, él comenzó a razonar. Y él decía, pero no, no puede. ¿Cómo va a ser hijo de Dios? Porque es que Dios tendría que tener una esposa. Entonces, mira, él llegó a un pasaje que dice, y nosotros lo tenemos en Isaías, ¿acaso el que creó los ojos no verá? Mira esto, ¿acaso el que hizo los oídos no oirá? ¿Acaso el que creó al hombre y el que le dio hijos al hombre no podrá tener un hijo? Él comenzó a razonar. Y comenzó a darse cuenta y creyó en el Hijo de Dios. Pero los musulmanes niegan que Dios tiene un hijo. Pero ese es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Para que todo aquel que en Él crea tenga vida. Y mira lo que sigue diciendo. Él cree en el Hijo de Dios y le costó al hombre. El papá lo torturó 20 días seguidos sin comida y lo iba a matar porque creían que Jesús era el Hijo de Dios. Solo por eso. Porque hermanos, nosotros no entendemos lo valioso de estos asuntos porque a veces no hemos entendido el conflicto que hay detrás de eso. A Cristo no lo mataron porque Él enseñara cosas malas, hermano. A Él lo mataron porque un día dijo, yo y el Padre uno somos. Y de una vez cogieron piedras para apedrearlo. ¿Por qué qué mal he hecho? Porque tú siendo hombre te haces Dios. Te haces igual a Dios. Pero no entendían que ese hombre era el Hijo de Dios que eternamente existió con Dios. Y para el judío concebir que una criatura se hiciera Dios, eso era una gran blasfemia. Lo que no entendieron fue que era al contrario, que Dios, siendo Dios, por amor a nosotros se hizo. ¿Sí ven la diferencia? Qué precioso, ¿no? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, o sea que cuando yo le digo a Dios, no, yo no creo que tengas un hijo. Entonces Dios está diciendo, ¿me estás diciendo mentiroso? Le ha hecho mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Porque eso es lo que dice Dios del Hijo. Es más, el Señor les decía, miren, pongan cuidado, porque he aquí la Virgen dará a luz un hijo. Pongan cuidado, porque esa es la profecía.
y su nombre será llamado Emmanuel. ¿Saben qué significa? Dios con nosotros. Eso era lo que Dios decía. Y dice, cuando comienza a hablar de este hijo, dice, y su reino se le llama príncipe de paz, Padre eterno. El Padre dice que su hijo es Padre eterno. Dios fuerte. Eso es lo que el Padre dice acerca de su hijo. ¿Cómo vamos a negar lo que el Padre dice? Y el que lo niega le hace mentiroso. Y el que no recibe al Hijo, no recibe al Padre. Y el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Así la iglesia se llame Iglesia Cristiana Pentecostal Unida de Colombia. Si niegan que es el Hijo, no tienen ni al Padre. Este asunto es bien serio, hermano. Porque tú puedes llevar una vida religiosa toda tu vida y no haber conocido quién es el Hijo de Dios. Y con tu doctrina estar pisoteando la revelación que Dios ha dado a su Hijo. El Señor, si hay una persona que quiere buscar a Dios, el Señor necesita sacarla de ahí. Y este es porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y en el 20 dice, pero sabemos, gracias al Señor porque Él nos ha dado revelación, entendimiento, y cada vez nos lo está aclarando más por su palabra, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, pero Juan no acaba ahí. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, hermano, Dios tiene muchos hijos, sí, y vamos a estudiarlo, pero en cuanto a su Hijo, Él es el único, el eterno, el que siempre ha estado con Él, el que es Dios mismo. Sí, de resto son hijos en otros aspectos. Los 100% y verdadero Dios con el Padre. Entonces, confiando en el Señor es el primero, pero vamos a ver la diferencia también en los otros aspectos que las Escrituras nos hablan de que Dios también tiene hijos, en otros planos inferiores totalmente. En cuanto a su Hijo, Él es el único, el unigénito del Padre. Entonces vamos a orar para terminar. El Señor nos ayude a perseverar. Estas cosas es bueno ir estudiándolo y meditando por las Escrituras. Esto es la esencia de nuestra fe, hermanos. Entonces, siempre que la iglesia pueda volver a estos asuntos, aunque ya los conozca, es bueno, es edificante y es afirmante en cuanto a la verdad. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos hoy reunir en torno a ti, Señor, y en torno a tu Hijo, Señor. Te damos gracias porque tú has dado testimonio de tu Hijo, Señor, y nosotros hemos creído en Él, Señor. Te rogamos por todos aquellos que están buscando la verdad fuera de tu Hijo, Señor, para que tú tengas misericordia, Señor, para que tú envíes tu palabra, para que tú traigas luz y de revelación a aquellos que han de ser salvos, Señor, aquellos que han de creer en tu Hijo, Señor. Oramos para que tu palabra corra, oramos para que tu nombre sea glorificado, Señor. Oramos aún por nosotros para que nos ayudes a preparar defensa de nuestra fe ante todo aquel que demande, Señor. Ayúdanos a ser sabios y entendidos en nuestra salvación, Señor. Guárdanos de los errores, guárdanos de las falsas doctrinas, Señor. Guárdanos de todo espíritu de engaño, de todo espíritu de error, Señor. Oramos por aquellos hijos que han sido engañados, Señor. Oramos por aquellos hijos que se están dejando contaminar de falsos mensajes, Señor. Guarda tu iglesia, Señor. Purifícala, santifícala, Señor, por el lavamiento de tu palabra, Señor. Y ayúdanos a nosotros a amar la verdad y a guardarla, a retenerla, Señor, y aún a predicarla, Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. A ti damos gloria y honra, Señor Jesús, por los siglos de los siglos, Señor. Amén.